Bien, conocemos concretamente qué son las sucesiones. Vamos a ver el llamado término enésimo o término general de una sucesión. Concepto extraordinariamente importante, lo advertí en la introducción a las sucesiones. Esta expresión matemática, que va a aparecer con mucha frecuencia, se lee A sub n, se conoce con el nombre de término enésimo o término general. ¿Qué es el término enésimo o término general de una sucesión? Concepto sencillo de entender que es, pero extraordinariamente complicado el hallarlo. Lo primero me sitúo. Advertencia inicial. No todas las sucesiones tienen término enésimo o término general. Y la definición de término general, para poder entender el concepto, vamos a decir que es una fórmula o una expresión matemática en función de la letra n. Generalmente. Fórmula en función de la letra n, ya os adelanto que la letra n en las sucesiones representa el lugar que ocupan los términos. Pues bien, fórmula en función de n que nos va a permitir hallar cualquier término de la sucesión. Es decir, de alguna forma, el término enésimo general, vamos a decir que es la esencia de la sucesión. Es como el DNI de la sucesión. Si yo conozco el término enésimo o término general de una sucesión, de forma sencilla puedo hallar cualquiera de sus términos. Y dos procedimientos. Si me dan el término enésimo de una sucesión, debemos hallar los elementos de dicha sucesión. Extraordinariamente fácil. Pero tenemos un problemilla. Que me den un cierto número de elementos de la sucesión y me pidan el llamado término enésimo de la sucesión. Como dice la nota, podéis empezar a rezar. Repetimos, vamos a recordar conceptos. El llamado término enésimo o término general de una sucesión es como su carnet de identidad. Si yo conozco el término enésimo, conozco cualquier elemento de dicha sucesión. Pero hay un proceso inverso. Que me den ciertos términos de la sucesión y me pidan que haya el llamado término enésimo de la sucesión. Para poder entender ese procedimiento, debemos profundizar en lo que son las progresiones aritméticas, debemos conocer las progresiones geométricas, debemos conocer qué es la ley de recurrencia, etcétera, etcétera. De momento nos quedamos solo con la siguiente idea. Si me dan el término enésimo o término general de una sucesión, repito, DNI de la sucesión. Me dicen que el término enésimo de una sucesión es esa expresión matemática, que cumple la definición. Esto es una formulita en función de la letra n que me va a permitir hallar los términos de la sucesión. ¿Qué dijimos que era n? El lugar que ocupa cada término en la sucesión. Es decir, si yo quiero hallar, por ejemplo, los tres primeros términos de esta sucesión, conocido el A sub n es muy sencillo. ¿Cómo hallaremos el primer término cuyo A sub n es el que viene en la lámina? Pues donde pone n, pongo 1, porque es el primer término. 3 por 1, 3, más 1, 4. ¿Cuánto valdrá el segundo término de una sucesión cuyo término enésimo es este? Pues donde pone n, como es el segundo término, ocupa el segundo lugar, ponemos un 2. 3 por 2, 6, más 1, 7. Para hallar el tercero de los términos sustituyo la n por 3, 3 por 3, 9, más 1, 10. Y así sucesivamente podríamos hallar los términos que nos dé la gana de dicha sucesión. Si alguien hace ilusión hallar el término que está en el lugar A sub 30, es decir, el término que está en la posición 30, a partir de la sub n, pues un juego de niños. 3 por 30, 90, más 1, valor 91. Me dan el término enésimo o DNI de otra sucesión, repito procedimiento. El primer término de esta sucesión, 1 a la 2, que es 1,
1 menos 2 menos 1. El segundo término de la sucesión, como n vale 2, n coincide con el lugar que ocupa el término, 2 a la 2, 4 menos 2, 2. El tercer término, 3 a la 2, 9 menos 2, 7, 4 a la 2, 16 menos 2, 14, podemos hallar cualquier término de dicha sucesión. Resumen al contenido de este vídeo: no os pongáis muy contentos. El entender qué es el término enésimo general, concepto sencillo. Si me dan el término enésimo general de una sucesión, hallar cualquiera de sus términos, extraordinariamente sencillo. Pero repito, me van a dar los términos de una sucesión y debemos hallar el llamado término enésimo o término general. Para poder resolver ese tipo de situaciones, debemos conocer las progresiones aritméticas, progresiones geométricas y lo que se denomina ley de recurrencia. En el próximo curso vamos a dar otro tipo de sucesiones que no son de este nivel. Tema concluido.